Hola, ¿cómo les va? Bueno, feliz año. Arrancamos el 2024, vamos a ver cómo lo arrancamos. Teóricamente llenos de expectativas y esperanzas. Y bueno, esperando que el gobierno de Milei vaya para adelante, se mantenga en todo este proceso que está haciendo y básicamente que siga con esta idea y mecanismo de cambiar la Argentina de una vez por todas. Que salgamos del populismo, que salgamos de todo lo que tiene que ver con los 20 años de kirchnerismo y todo lo que nos llevó al estado en que está hoy el país. Creo que hay una frase que fue una de las frases de batalla de las elecciones en Ecuador, que fue muy interesante, que fue una frase que utilizó el candidato opositor, digamos, a lo que era el socialismo. Dijo lo siguiente: estoy muy viejo para vivir en socialismo. Soy adicto a los lujos del capitalismo, como el papel higiénico, las 3 comidas al día, tomar agua limpia, tener zapatos, ropa limpia, que mi perro sea mi mascota y no mi comida. Esta frase, que fue la descripción de cómo uno de los candidatos, el candidato ecuatoriano, la usó como, digamos, como estandarte de campaña, creo que llevó a la gente a caer en la realidad de dónde estaban parados y por qué era la importancia de ese cambio. Hay varias cosas para comentar y creo que me parece interesante ver lo que pasaba en estos días. Obviamente está el famoso DNU, está el proyecto de ley ómnibus, se siguen con las discusiones, hay distintos grupos que están a favor, distintos grupos que están en contra, eso vamos a analizar un poquito ahora. Una minoría que está en contra, o en algunos temas que ahora vamos a analizar la particularidad que tiene. Pero primero, quiero sí decir que muchos pueden decir que lo que se está viviendo de alguna medida es una vuelta a los 90. Una vuelta a los 90 además, ¿en qué escenario? En un escenario en el cual es de terminar de una vez por todas con la maldita década del 70, ¿no? Que tanto han refrendado el kirchnerismo y que tanto daño nos ha hecho, llevándonos a ese populismo que llevó a la Argentina a tener los niveles de pobreza más altos de su historia y a una casi hiperinflación, y haber llevado el dólar de 250 a 1000 en poco menos de un año, bueno, y muchas de esas situaciones que se vivieron por culpa de lo que fue el gobierno saliente. ¿Por qué hablamos de la vuelta a los 90? Y bueno, pues se habla de las privatizaciones, que obviamente tiene mucha lógica, porque indudablemente si queremos achicar el elefante estatal, hay que hablar de privatizar. Entonces justamente la gente habla de que está mal privatizar. Yo no veo en dónde está mal privatizar. Ahora vamos a analizar después también muchas de las empresas que serían privatizadas o que sería intención de que se privaticen. Las empresas privadas en todos los países funcionan y lo más importante es controlar eventualmente que no hayan monopolios o oligopolios. Ese es uno de los grandes temas. ¿Y por qué? Porque fíjense que nosotros tuvimos una suerte de monopolio estatal, y un monopolio estatal en el cual hacía lo que se le daba la gana y nadie podía competir con él. Ninguna empresa privada que quisiera venir al país podía competir con él en todas las actividades monopólicas. Sin ir más lejos, basta con ver lo que pasaba con Aerolíneas Argentinas y en paralelo lo que pasó con todas las empresas low cost que vinieron en su momento durante el gobierno de Macri, y que muchas se tuvieron que ir porque no podían competir contra el monopolio de Argentina, de Aerolíneas Argentinas. También tenemos un tema particular para mencionar, que es la actitud de nuestro presidente, en algunas cosas muy parecido a algunas actitudes que tenía Menem, en el sentido de que está mucho más bajado a la tierra. Ya el otro día, cuando viajó a Mar del Plata a ver el show de Fátima Flores, viajó en un avión de aerolíneas, no usó el Tango 01 ni ningún avión oficial, fue como un pasajero más, viajando junto con otra gente que viajaba a Mar del Plata, y de hecho fue ovacionado dentro del avión. Y después se subió al escenario, cuando lo invitó su pareja, Fátima Flores, subió al escenario e incluso le dio un beso y básicamente dijo unas palabras. Pero creo que lo importante de esto es que el presidente Milei se está mostrando como una persona que tiene convicciones muy férreas, decisión totalmente blindada de sacar el país adelante, y por otro lado se muestra como que es una persona común como cualquiera de nosotros, que también tiene sus gustos, su vida personal,
sus actitudes, digamos, que no está en una suerte de pose ficticia, o sea, sino que él se muestra tal cual es. Y el hecho de mostrarse tal cual es lo que hizo que toda la gente lo votara y lo quisiera y lo apoyara. Porque él nunca vendió una imagen distinta a la de él, jamás. Siempre se mostró tal cual es Javier Milei. Entrando ya en algunas cosas, por ejemplo, quiero sí ir, por ejemplo, al índice de confianza. El índice de confianza que tiene Javier Milei y su plan en este momento, se dice que, por ejemplo, Infobae el otro día dijo que el índice de confianza de Javier Milei aumentó 102,1% en diciembre y está en niveles récord. Niveles récord, es decir, es el presidente que ha tenido mayor nivel de confianza. Incluso hasta superó el nivel de confianza que había logrado Alberto Fernández cuando empezó la pandemia, porque después me la manejó tan mal y fue tan paupérrimo todo como se manejó, con ese encierro de meses y todo lo demás, que ahí se derrumbó la confianza. Pero en un momento dado llegó a tener una confianza cercana y apoyo cercano al 70%. Bueno, Milei eso ya lo ha superado y con creces. Realmente, por ejemplo, había algunos índices. Uno decía que tuvo un aumento de 102,1 respecto al mes de noviembre. En la parte interanual tuvo una variación positiva de 128,4%. O sea, fíjense que todo esto habla a las claras del apoyo de la gente. Por más que muchas veces son y hablan de las medidas que se han tomado, y en ese punto yo creo que sí tengo que, por un tema de honestidad intelectual, manifestar algo y decir lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo con el DNU, estoy totalmente de acuerdo con la ley Ómnibus, si bien hay algunas cosas, algunas de las medidas que se han tomado ahí, que creo que se las podrían haber postergado, que no eran tan urgentes y que se las podría haber analizado un poco más desde el punto de vista, por ejemplo, de la protección de determinados sectores. Que ahí es donde tiene que estar el Estado, ahí sí tiene que estar un poco el Estado y no llegar a la libertad extrema, como por ejemplo el caso de las prepagas, por dar un caso. El caso de las prepagas, que tengan esa libertad, por más que hay un límite en el DNU que dice que no podrán cobrar más de 3 veces lo que es el equivalente al plan más bajo, hay que ver cómo queda eso después. El tema de las prepagas van a ser unos aumentos siderales, cada vez dan peores servicios y menos servicios, cada vez le agregan copagos. Y encima, con un agravante, que esto es un tema que llamo a la reflexión para que el ministro de Salud y la gente que lo rodea también lo piensen o lo repiensen, que es que se está perjudicando a la gente mayor de 50 años con esta decisión. ¿Por qué? Porque los mayores de 50 años y encima si alguno de ellos tiene algún tipo de patología como una diabetes, como que ha tenido un stent, como que ha tenido alguna patología, le es imposible hoy cambiar otra prepaga, porque no lo toman, no lo aceptan. Y termina en una obra social quizá muy básica, en la cual también le cobran una fortuna, y es en la única que lo podrían llegar a aceptar. Pero si no, está cautivo. Justamente el cliente que pagó durante 30, 40 años una prepaga, hoy queda cautivo de los aumentos de las prepagas. Eso, por ejemplo, creo que lo podría haber esperado o podría rever cómo regularlo. También, bueno, hay un tema vinculado a los farmacéuticos, no voy a entrar en ese tema porque creo que eso depende, es un tema que lo tendrán que hablar la gente de salud con la industria farmacéutica. Y bueno, y otras cosas, digamos, que se han desregulado, por ejemplo, el tema de la desregulación de la pesca me parece fantástica, si bien yo creo que ahí Argentina lo que debería ser, creo que la libertad que podría llegar a ser, yo la entendería de esta manera, decir que no es que cualquiera pueda venir y pescar, sino que cualquiera pueda venir y solicitar permisos de pesca en la Argentina y que los permisos de pesca se le den a todos aquellos que lo soliciten y que paguen algo por pescar en nuestros mares territoriales. ¿Por qué? Porque están pescando nuestros recursos. Entonces yo lo plantearía la libertad desde ese lado. O sea, que se pueda pescar, pero pueda venir cualquiera, y que ese cualquiera tenga el mismo derecho que cualquier país pueda tener el mismo derecho que otro para poder solicitar ese permiso, pero que tengan que solicitar ese permiso y pagar algún tipo de regalía por pescar en nuestros mares. Estos son algunos de los casos que yo podría decir que quizá hubo un poco de apresuramiento, pueden haber algunos otros, obviamente es muy largo el DNU y también la ley como para
analizarla toda. En lo demás, creo que está fantástico. Las reformas que se plantean de la ley de sociedades son excelentes. Las reformas al Código Civil sobre el tema del pago de obligaciones en dólares me parece fantástica. Si bien ya estaba, porque se consideraba que no era una norma de orden público la posibilidad de especificar las deudas y se la podía renunciar, siempre estaba esa duda. Entonces me parece bien que se lo clarifique. Y fíjense lo que yo decía de regular con libertad. Cuando se habla de la derogación de la ley de alquileres, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Entra a regir nuevamente lo que establece sobre la ley de alquileres el Código Civil. O sea que estamos liberando por completo y dejamos una regulación subsidiaria o supletoria para aquellos casos en los cuales la gente no lo prevea. Por ejemplo, yo puedo hacer un contrato locador-inquilino con total libertad. Podemos pactar lo que queramos. En aquello que no pactemos se va a aplicar el Código Civil. Bueno, esto es un poco lo que yo decía que quizás se podría aplicar o mantener, por ejemplo, para el tema de la pesca o el tema de las prepagas o ese tipo de cosas, que son, por ejemplo, el tema de prepagas, insisto mucho, es uno donde hay mucho daño, especialmente a la gente mayor de determinada edad, por eso insisto, ¿no? Por otro lado, creo que lo demás es todo fantástico. Creo que la liberación de precios va a ser muy duro para todos nosotros unos meses, como dijo el presidente, pero después se va a mejorar sustancialmente. ¿Por qué? Porque cuando empieza a jugar la ley de oferta y demanda entre los productos nacionales y también con los importados, eso va a generar necesariamente la competencia, y esa competencia o competitividad va a generar la baja de los precios. Voy a poner un caso que el otro día ya vi un reflejo de lo que se trata. Muchos dirán, no, es un reflejo de la locura que hay en materia de precios. Sí, pero también es un reflejo de lo que va a venir a pasar. El otro día, con el tema de la invasión de los mosquitos, 2 personas compraron un repelente de muy conocida marca, de frasco naranja. Bueno, este repelente, por ejemplo, una persona lo compró en una farmacia y lo pagó 8.000 pesos. La otra persona lo compró en otro lado y lo pagó 5.000. Fíjense la diferencia. Probablemente ese repelente de costo sea 1.000 con toda la furia, o 1.000 y pico, con lo cual le da ganancia a todos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente toda la gente que se enteró dónde lo vendían a 5 empezó a ir ahí a comprarlo a 5. Y el de 8 se los quedó de clavo. Es lo que le fue pasando. ¿Entienden? Entonces, este es el juego de la ley de oferta y demanda, y por qué en el marco de la libertad en la oferta y la demanda, esto tiene que funcionar y funciona bien. Funciona de esa manera. Funciona en la cual, si yo quiero competir y quiero vender, tengo que hacer un buen producto con precios razonables. El otro día me reía porque salió en las redes una entrevista de un periodista de C5N que le hace a una señora en la calle, obviamente tratando de que se quejara, y le salió muy mal porque la señora le dice que estaba totalmente de acuerdo con todo, que no tenía problema con los aumentos porque ella quería apoyar todas las ideas de Milei para cambiar a la Argentina y ponerla como un bastión del centro, de la centro derecha, y un bastión del ser un país bastión de las posibilidades de progreso para la gente. Y en un momento dado esta señora dijo eso mismo, dijo, ¿pero por qué? ¿Usted está de acuerdo con que se liberen los precios? Y dijo, sí, porque cuando los precios sean libres y haya oferta y demanda, necesariamente el que quiera vender y no cerrar, porque cobra demasiado caro, va a tener que bajar los precios o va a tener que aumentar la calidad. Entonces nosotros vamos a tener precios más bajos y precios más altos según el tipo de producto, y si hay productos más premium, esos costarán más caros, pero yo tendré la posibilidad de comprar un producto no tan premium. Es como con los autos. Los autos vienen en distintos modelos. La gente compra desde el base, con determinado equipamiento, o el tope de gama. Bueno, eso va a pasar con los productos en general. La gente va a poder optar por el nacional o el importado, el nacional que fabrique uno, que fabrique el otro, y va a evaluar y va a decir, bueno, relación costo-beneficio. ¿Cuán bueno es este producto y qué me da a cambio y cuánto me cuesta? Versus, ¿cuán bueno es este otro? ¿Qué me da a cambio a diferencia del otro y cómo es el precio? Y ahí la gente va a decidir. Y eso va a provocar que aquel que vea que empieza a dejar de vender va a decir, o subo la calidad o bajo el precio. O sea, va a tener que hacerlo, porque si no va a terminar cerrando. Ese es el juego de la libertad y de la oferta y la demanda. O sea, creo que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es parte de la estrategia
de liberalismo y de el presidente Milei. Lograr que las empresas compitan sanamente y que nadie tenga el control o el manejo de los precios o de las distintas situaciones que hagan a la comercialización y a los servicios. Por eso llamaba la atención de lo de las prepagas, que ahí sí creo que es un tema como para que se revea. Quería entrar ahora un poquito, hay un listado de 41 empresas que son empresas que estarían para ser privatizadas. Voy a leer algunas: la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, ¿por qué no podría ser privatizada? Aerolíneas Argentinas dijeron que dio ganancia, ¿por qué? Porque hubo un dibujo contable, no dio ganancia. Aerolíneas Argentinas da pérdida constante. Entonces por eso se habla de cielos abiertos, que los cielos abiertos, que venga alguien y que Aerolíneas Argentinas, o bien que se quede en manos de sus empleados si tanto la quieren y pongan una cooperativa y compitan, o que dejen que se privatice. Venga quizá una American Airlines, una Air France, una línea de esas que quizá la compre, o algún grupo que la va a tener que manejar, y si les va mal van a tener que asumir ellos esos costos. Empresa de soluciones satelitales, esta algunos pueden decir que puede tener un tema estratégico, hay que ver si se la privatiza, cómo jugaría. Aguas y Saneamientos Argentina, el Banco Nación se pueden hacer muchísimas cosas. La verdad que el Banco Nación podría ser un banco, por ejemplo, como el Banco do Brasil, es un banco que es mitad brasilero, o un poco más de la mitad es estatal, pero también tiene capitales privados. Y es un banco que es 7 o 8 veces el banco más grande de Argentina y funciona a la perfección. O sea que funcionan perfectamente bien. Y no es más privado ese banco. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere vender sus acciones por la ganancia que genera la administración de los privados. Fíjense qué ironía, ¿no? Por eso el Estado no quiere vender su participación. ¿Por qué? Porque el manejo lo tienen la mayoría de los privados con un control de alguien del Estado. El Banco de Inversión y Comercio Exterior, la Casa de Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales S.A., el Correo Oficial. El Correo Oficial, ¿por qué tiene que ser público? ¿Por qué tiene que estar en manos de la Cámpora? El Correo Oficial puede ser privado, como en algún momento lo fue, y que compita. O sea, ¿qué necesidad hay que sea público el Correo Oficial y que estemos bancando nosotros eso? Bueno, después Empresas de Navegación Energía Argentina, Fábrica de Aviones Brigadier San Martín, Ferrocarriles Argentinos, Intercargo, voy leyendo algunas, ¿no? Nación Servicios, Núcleo Electrónica, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Telam, Belgrano Cargas y Logística, Operadora Ferroviaria. Fíjense, Yacimientos Carboníferos Fiscales, YPF. Fíjense la cantidad de empresas estas, que muchas son deficitarias y que están en manos del Estado. Y todo eso lo tenemos que bancar entre todos los giles que pagamos los impuestos. Todos los que venimos pagando mes a mes los impuestos, cumpliendo a la perfección y cumpliendo realmente todo como si fuera, básicamente no como si fuera, cumpliendo todo, siendo, no como si fuera, siendo totalmente prolijos y puntuales en pagar nuestros impuestos. Y que tenemos que bancar los planes, los que pagamos impuestos, hay que bancar las ayudas sociales, hay que bancar las empresas que no funcionan bien porque son unos inútiles los que la manejan, hay que bancar las empresas que no tiene sentido que existan y que existen para tener ñoquis adentro. No, basta de tener eso. No, la idea es no tener más ese tipo de empresas colgadas adentro de nuestro Estado y que se puedan manejar de esa manera, privatizándola con la gente que realmente tenga interés en manejar esa línea de negocios. Y lo otro interesante va a ser que con el esquema que se está planteando de libertad es que probablemente se va a poder competir. O sea que estas empresas se privatizarán, pero no van a tener monopolio tampoco. Van a tener que competir. Por ejemplo, YPF va a tener que competir con otras petroleras que van a poder venir e instalarse en el país. Entonces aquel que dé los mejores de vuelta productos, servicios y la mejor calidad de lo que fabrica, genera o produce, va a ser aquel que le vaya mejor que el otro. Con lo cual, eso va a traer una palabra que a Alberto Fernández no le gustaba. Renace la meritocracia. O sea, la meritocracia va a ser para aquellos funcionarios que trabajen bien, ellos son los que van a tener que ocupar los cargos. La meritocracia va a estar en la competitividad de las empresas para poder sacar adelante su empresa y crecer y vender más y generar
posición de mercado a través de buenos productos y buenos precios. La meritocracia también va a estar en la gente que trabaja en las empresas con la reforma laboral, que aquella gente que sea valiosa y que realmente quiera trabajar y quiera salir adelante, y va a estar dentro de la meritocracia obteniendo lugares y posiciones de crecimiento dentro de las empresas, al punto tal que probablemente pueda llegar a los niveles más altos de esa empresa o pueda llegar a abrirse un día y poner su propia empresa. Fíjense esto, que todas aquellas personas que entren en este listado de empresas que se pueden privatizar, si se mantuvieran estatales, la persona que hace carrera ahí adentro va a llegar como a lo sumo a un cargo gerencial. ¿Por qué? Porque normalmente los directores y el presidente y todo lo que es la plana superior normalmente estaban puestos por amigos de los funcionarios de turno. Con lo cual no tiene ninguna posibilidad la persona que se rompe el alma y empieza quizá de ordenanza y va creciendo, jefe de sección, gerente de sucursal, y llega por ejemplo a gerente general, y que no tenga su techo, que pueda llegar el día de mañana a ser director o incluso que tenga la posibilidad de hasta hacerse con un programa de participación societaria que se puede ofrecer, hasta poder convertirse en accionista. Eso se va a lograr con la competencia y con la libertad. Es la única forma que se salga adelante. Por eso que hay que apoyar el proceso y las ideas del presidente Milei. Obviamente hay algunos temitas, como dije antes, que quizá habría que rever y ver cómo se los mantiene, que exista libertad, pero una libertad con una determinada base, más que nada pensando en que se puede llegar a dar el caso del abuso, porque por ejemplo, y con esto cierro, volviendo al ejemplo de las prepagas, si una persona de más de 50 años pudiera pasarse otra prepaga y estuviera obligada a aceptarlo y no lo pudiera rechazar, obviamente ahí no habría problema, pero lamentablemente justamente si se habla de libertad no se puede obligar. Entonces lo que hay que hacer es hay que cubrir que la gente esa que no se puede cambiar de prepaga porque no la aceptan por los costos, que no tampoco la prepaga que lo tiene cautivo no lo destruya económicamente. ¿Por qué? Porque justamente esas personas son a las que más les cobran. Bueno, vamos con la libertad para adelante, vamos para arriba, como dicen los uruguayos, viva la libertad carajo, como decía el presidente, y que sea un año de mucha esperanza y concretización de los proyectos, y que sea un año en el cual la libertad nos posicione y que en pocos meses la Argentina esté despegando para posicionarse entre los 5 principales países del mundo, porque tenemos con qué.